Lo que estás a punto de descubrir no es una simple teoría espiritual, ni una metáfora bonita sobre la luz y la divinidad. Es un recordatorio visceral de algo que corre por tus venas desde los primeros rayos que tocan esta tierra, porque hay una fuerza silenciosa, constante, ignorada, que ha moldeado cada latido de tu corazón, cada ciclo de tu sueño, cada respiración que has dado, y esa fuerza no pide tu creencia, exige tu atención. El sol, no como un símbolo religioso, ni como un cuerpo celeste flotando en el espacio, sino como una conciencia viva, una inteligencia cósmica que regula la realidad con precisión matemática y espiritual. No es solo el centro de nuestro sistema solar, es el centro de algo aún mayor, el orden invisible que rige tu mente, tu cuerpo y tu alma. ¿Alguna vez te has preguntado por qué culturas que nunca se encontraron físicamente dibujaban los mismos símbolos solares, construían templos alineados con el amanecer y asociaban la luz con la sabiduría y la resurrección? ¿Es coincidencia? ¿O será que sabían algo que nosotros olvidamos? Prepárate para un viaje que no será cómodo, pero será necesario, porque lo que vamos a explorar ahora va a desprogramar conceptos, darle la vuelta a creencias y ponerte cara a cara con una verdad que nadie se atreve a enseñar. Y antes de que pienses en cerrar este video, necesito decirte algo. Hay un código antiguo escondido en el amanecer, y fue hecho para ser descifrado por ti. Ahora respira hondo y mira hacia arriba. Vamos a comenzar. Antes de que existieran leyes, religiones o gobiernos, había un emperador silencioso en el cielo. No hacían falta decretos, ninguna amenaza, castigo o doctrina, porque esa autoridad no gobernaba por miedo, sino por consecuencia. El sol, el primer soberano, el único con poder absoluto, no por imposición, sino por verdad. Durante milenios, determinó el ritmo de la vida en la Tierra. Si sembrabas fuera del ciclo solar, pasabas hambre. Si ignorabas las estaciones, morías. El orden natural no necesitaba dogmas. Era autosuficiente, impecable y majestuoso. Los antiguos lo sabían, y lo sabían profundamente. No con la superficialidad de quien observa un atardecer al final de la jornada laboral, sino con la reverencia de quien entiende que, sin esa luz, toda la realidad se derrumba. Las grandes civilizaciones, egipcios, mayas, védicos, no veían al sol como un ídolo que debía ser adorado, sino como un sistema de inteligencia viva, el eje alrededor del cual giraban tanto el mundo físico como los misterios del espíritu. Para los egipcios, no era solo Ra, sino la expresión de Ma'at, el orden cósmico, y ese orden era más que armonía, era un contrato silencioso entre el cielo y la tierra, una danza entre ciclos y conciencia, entre luz y percepción. Pero aquí viene la pregunta incómoda. Si el sol está en el centro de todo, ¿por qué dejamos de verlo como un maestro? Tal vez porque nos enseñaron a creer que las verdades más importantes necesitaban intérpretes, que lo sagrado era inaccesible sin un mediador, pero el sol nunca necesitó intermediarios. Sale para todos, ricos, pobres, creyentes o escépticos. Es el único símbolo de poder que no puede ser monopolizado. Y es precisamente por eso que fue sustituido por estructuras que sí podían ser controladas. Iglesias, gobiernos, calendarios, todos surgieron para ocupar el lugar del verdadero regulador de la realidad. Y hay un detalle que lo cambia todo. La propia palabra autoridad proviene de la raíz latina augere, que significa aumentar, hacer crecer. ¿Y qué, si no el sol, tiene ese poder literal de expandir la vida? Sin él, la tierra sería una tumba helada. Con él, germinan las semillas, los cuerpos producen vitamina D, las hormonas entran en sincronía, y más que eso, la mente se aclara, el alma despierta. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. El sol no afecta solo lo físico, regula la conciencia. A través de la luz que entra por los ojos y llega a la glándula pineal, actúa como un afinador de la percepción. El sol enseña, pero no con palabras. Enseña con vibración, con presencia, con ritmo. Es el reloj primordial. Y cuando te desalineas de él, algo dentro de ti empieza a romperse, lentamente, silenciosamente, irreversiblemente. ¿Será por eso que nos sentimos tan desconectados? ¿Será que la ansiedad moderna, el cansancio constante, el vacío que no desaparece ni con todas las distracciones, son solo síntomas de un desajuste solar? ¿Estás listo para enfrentar esa posibilidad? Porque si el sol es el verdadero centro, todo lo que gira fuera de él es ilusión. Toda agenda que ignore su ritmo está destinada al caos.
y todo ser humano que vive sin esa sintonía está, de alguna manera, fuera de sí. Los antiguos lo sabían, no solo observaban el cielo, lo escuchaban, tradujeron su silencio en símbolos, templos y prácticas, y cada alineación, cada solsticio, cada ritual solar era un recordatorio. La vida es ritmo, y el ritmo es solar. Pero hoy, vivimos bajo luz artificial, despertamos con alarmas, comemos a horarios desordenados y miramos pantallas en lugar de mirar al cielo. Nos desconectamos del ciclo que nos dio origen, y al hacer eso, nos volvimos huérfanos del orden. Perdimos al Padre Solar, y el caos ocupó su lugar. Sin embargo, hay algo que ni la ignorancia ni los sistemas pueden borrar: la memoria ancestral que late dentro de ti. El recuerdo de que alguna vez estuvimos sincronizados, de que hubo un tiempo en el que despertar con el sol no era una elección saludable, era una necesidad espiritual. Y ese tiempo puede volver, pero ¿serás capaz de percibir las señales que aún brillan cada mañana? ¿Estás dispuesto a escuchar el mensaje que el sol envía sin cesar, no en palabras, sino en luz? Ahora necesito preguntarte, ¿sabías que existe una técnica mental prohibida, revelada en un capítulo oculto de la Biblia, que líderes mundiales y celebridades utilizan para manifestar sus deseos y controlar su propia realidad, y que la Iglesia intentó censurar este conocimiento durante más de 1500 años porque activa áreas de tu cerebro que jamás imaginaste usar? Hoy, estudios científicos demuestran que esta técnica realmente provoca cambios específicos en los patrones de actividad cerebral, lo que confirma su eficacia. Así es, todo esto fue revelado recientemente, y varias personas ya están teniendo acceso a esta técnica secreta, quedando impresionadas con los resultados que están logrando. Como este contenido es sensible y fue censurado en el pasado, decidimos explicarlo todo en un video completo publicado en nuestro propio sitio web. Si deseas descubrir más sobre este poder mental oculto, pausa el video ahora, apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en la pantalla, o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. ¿Y si el sol no fuera solo un astro? ¿Y si en realidad fuera un tipo de conciencia? Una inteligencia silenciosa que se comunica contigo no a través de palabras, sino por frecuencia. Lo que la ciencia moderna llama radiación electromagnética, los antiguos lo llamaban espíritu solar. Y si esta idea te parece absurda, tal vez sea porque te enseñaron a rechazar todo aquello que no puede medirse con instrumentos o encajarse en fórmulas. Pero la realidad, la verdadera, no cabe en reglas. Las civilizaciones antiguas no veían al sol como una bola de gas ardiente perdida en el vacío. Lo veían como un centro de inteligencia que organizaba todo lo que existía. No solo iluminaba, decidía. Despertaba a las plantas, los ciclos menstruales, los animales, los mares y, sobre todo, despertaba la conciencia humana. Sí, el sol tiene un efecto directo sobre tu percepción. Estudios modernos en neurociencia muestran que la luz solar matutina activa el núcleo supraquiasmático del cerebro, el centro que regula el ritmo circadiano. Esta activación desencadena la liberación de hormonas como el cortisol y la serotonina, que influyen en tu estado de ánimo, tu energía y tu claridad mental. ¿Y sabes qué más está conectado a ese sistema? La glándula pineal, conocida por los antiguos como el ojo que todo lo ve. Pero la ciencia aún tropieza al intentar entender por qué esta pequeña glándula responde a la luz de una forma tan poderosa. Y es aquí donde la espiritualidad ancestral ofrece una respuesta que la ciencia todavía no puede dar. La pineal es el portal entre lo físico y lo sutil. Es donde el sol toca el alma. Cuando recibes luz solar natural, sin la interferencia de ventanas o pantallas, esa luz atraviesa tu retina y sigue una vía neurológica directa hasta el hipotálamo y la pineal, activando funciones que ni siquiera sabías que estaban dormidas. Y más aún, en ciertos estados alterados de conciencia, meditación profunda, experiencias cercanas a la muerte, estados místicos, la pineal libera DMT, la molécula del espíritu. Esto no es una metáfora, es bioquímica. Pero ¿qué ocurre cuando este sistema se interrumpe? Cuando la luz artificial ocupa el lugar del sol, cuando vives dentro de cajas iluminadas por LEDs y duermes fuera del horario natural, pierdes el eje. Tu cuerpo sigue funcionando, pero desconectado, como un instrumento desafinado, tocando notas incorrectas, generando disonancia donde antes había armonía, y lo sientes. No sabes exactamente de dónde viene, pero lo sientes. Esa sensación constante de estar fuera de lugar,
de hacer todo bien y aún así sentirte perdido. Es como si algo esencial hubiera sido silenciado. ¿Será que el sol está en silencio? ¿O eres tú quien dejó de escuchar? Ahora piensa, ¿por qué los templos egipcios eran construidos con una precisión absurda para capturar los rayos solares en días específicos del año? ¿Por qué los pasajes estaban alineados para que la luz penetrara en cámaras sagradas solo durante los solsticios? Porque ellos sabían que la luz transportaba algo, no solo calor, sino información. La ciencia llama a esto fotobiomodulación. La luz solar es capaz de activar y reparar células, estimular las mitocondrias y reequilibrar la producción hormonal, pero los antiguos lo llamaban iniciación. Cuando la luz entra, algo despierta, algo recuerda, pero aquí hay una urgencia, porque estamos atravesando un punto crítico. La humanidad como colectivo está tan desconectada de la luz solar que estamos perdiendo la capacidad de escuchar nuestro propio ritmo interno. Los niveles de depresión, ansiedad, insomnio y trastornos autoinmunes se disparan mientras pasamos cada vez menos tiempo bajo el cielo abierto. ¿Coincidencia o consecuencia? ¿Empiezas a percibir la gravedad de todo esto? No se trata solo de tomar el sol por salud. Se trata de restablecer un canal de comunicación con una conciencia cósmica que sostiene tu propia existencia. Una conciencia que puedes llamar Sol, Logos, Fuente. El nombre no importa. Lo que importa es que está disponible y que sigue llamando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrir los ojos, literalmente, y responder? Ahora cierra los ojos por un instante e intenta recordar un símbolo que te haya marcado. Puede ser un ankh, una cruz, una espiral, un círculo con un punto en el centro. Parecen simples, pero contienen más que líneas. Contienen instrucciones, porque antes de las palabras, de la escritura, de la lógica lineal, existían los símbolos. Las civilizaciones antiguas no solo usaban símbolos, pensaban en símbolos. Esa era su lengua natural, la forma en que traducen lo invisible a lo visible. Y la clave de todo eso, el sol era el símbolo más poderoso de todos, no solo como representación gráfica, sino como arquetipo vivo, pulsante, actuante. Los egipcios representaban al sol cruzando el cielo en una barca celestial. ¿Literalmente? No, eso era código. Lo que parecía mitología era, en realidad, astronomía camuflada. La barca solar era la transición del sol a través de los signos, de los equinoccios, de las casas astrológicas. Era el viaje del tiempo. Y si no sabías descifrarlo, lo tomabas todo como un cuento infantil y perdías el mapa. ¿Pero qué hace que un símbolo sea tan poderoso? Habla directamente con el inconsciente, elude la lógica, penetra donde los argumentos no alcanzan y como un fractal, carga múltiples significados de manera simultánea. Un solo dibujo puede contener un principio cósmico, una orientación espiritual y una ecuación matemática, todo al mismo tiempo, pero solo para quien sabe ver. Por eso el verdadero poder no está en ocultar los símbolos, está en asegurarse de que nadie sepa interpretarlos. Esa fue la jugada genial de quienes detentan el control del mundo moderno. No destruyeron los símbolos solares, los congelaron, los transformaron en decoración, en dogma, en doctrina vacía, y te dejaron rodeado de imágenes cuyo significado se perdió. La cruz con el círculo del sol se volvió un adorno, la aureola solar de Cristo se volvió un detalle iconográfico, la mandala se volvió estampado, todo permanece, pero sin vida. Y aquí entra uno de los puntos más inquietantes. El propio cristianismo está impregnado de simbolismo solar. Jesús, llamado la luz del mundo, nace en el solsticio de invierno, la fecha en que el sol inicia su ascenso. 3 días de muerte antes de resucitar. Camina con 12 discípulos, los 12 signos. Muere en el equinoccio, cuando el día y la noche se equilibran, y resucita en Pascua, alineada con el retorno de la luz dominante. ¿Eso es blasfemia? ¿O es la revelación de la verdad más profunda? La verdad es que el sol siempre ha sido el protagonista de las grandes narrativas espirituales, porque representa no solo la luz física, sino también la luz de la conciencia. Muere todos los días y renace, se oculta, pero siempre regresa. Es el ciclo, el eterno retorno, la certeza en medio del caos, pero sin la clave simbólica, todo esto se convierte en dogma. Memorizas sin comprender, crees sin experimentar y vives a la sombra de verdades que nunca fueron tuyas.
¿Será por eso que nos sentimos tan lejos de nosotros mismos? ¿Porque perdimos la capacidad de traducir el mundo que nos rodea? Mira el Ankh, por ejemplo. Esa cruz con un lazo en la parte superior no es solo vida eterna, es la unión de lo masculino y lo femenino. Es el nacimiento del sol en el horizonte, es la respiración, es la llave de los portales internos. Todo eso contenido en un solo trazo, un trazo que conecta el cuerpo con el cosmos. Y ahí está el secreto. Los símbolos no eran adornos espirituales, eran mapas internos, herramientas, códigos para acceder a estados ampliados de conciencia. Y cuando entiendes esto, algo cambia. Empiezas a percibir que todo a tu alrededor intenta recordarte quién eres. Pero ¿qué ocurre cuando ese lenguaje se pierde? Vives en un mundo saturado de imágenes vacías. Tus ojos son bombardeados por estímulos, pero tu alma pasa hambre. Ves, pero no miras. Y la realidad se vuelve opaca, sin dirección. Es como intentar navegar un océano con un mapa roto. Sientes que existe algo más grande, pero no logras descifrarlo. Entonces, la pregunta que queda es, ¿aún sabes leer los símbolos? ¿O solo estás repitiendo fórmulas que olvidaron explicarte? Cada día, el universo renace frente a tus ojos y casi nadie lo nota, porque en el instante exacto en que el sol cruza el horizonte, ocurre algo invisible, algo que los antiguos llamaban iniciación y que la ciencia moderna apenas empieza a intentar explicar. El amanecer no es solo un evento bonito para fotografiar, es un código de activación, un momento en el que la luz porta una frecuencia específica, suave, dorada, con espectros infrarrojos y rojos que no aparecen en ningún otro momento del día. Es en ese intervalo cuando el cuerpo humano está más receptivo a la información luminosa, y por eso todas las tradiciones místicas hablan del nacimiento del sol como un portal. Pero necesitas estar ahí, presente, de pie, conectado a la tierra, ojos abiertos, piel expuesta, alma disponible. Esto no es un ritual religioso, es una reconexión biológica, energética y espiritual. Es como si el universo susurrara, aquí está la frecuencia de la armonía, sintonízate, y si escuchas, todo cambia. Durante el amanecer, la luz atraviesa tu retina y activa el núcleo supraquiasmático, el director del reloj biológico. Comienza la cascada, cortisol en niveles ideales, la serotonina en ascenso, la dopamina equilibrada. Tu glándula pineal, durante la noche, produjo melatonina. Ahora con el sol se retrae y despiertas no solo físicamente, sino también espiritualmente. La conciencia se enciende junto con la luz. Pero hay más, porque la ciencia descubrió que el ADN responde a la luz. Sí, tu código genético, la matriz de tu ser, se ajusta de acuerdo con las frecuencias luminosas que recibe. Esto significa que, al amanecer, literalmente reprogramas tu cuerpo, reorganizas tus células y con ello comienzas a cambiar tu estado de percepción. Este es el secreto enterrado en las piedras de los templos, el motivo de los alineamientos con el equinoccio. La razón detrás de la adoración al oriente no era idolatría, era técnica, era ingeniería de la conciencia. Ellos sabían que, al exponer el cuerpo y la mente a la luz del inicio del día, reinicias tu conexión con el todo. Y aún más fascinante, esta práctica está documentada desde hace miles de años, desde los egipcios hasta los Vedas, desde los taoístas hasta los chamanes de América del Sur, siempre con la misma instrucción. Ojos relajados, pies descalzos, respiración tranquila. Empieza con 10 segundos, luego 20, después 1 minuto y observa. Observa cómo cambia tu sueño, cómo se estabiliza tu estado de ánimo, cómo regresa tu intuición, cómo esa niebla mental que te ha acompañado durante meses empieza a disiparse. Vuelves a recordar quién eres, porque el sol no solo ilumina el mundo, te ilumina a ti, por dentro. Y tal vez lo más sorprendente sea esto, no tiene costo. No hay ninguna institución que te conceda o te niegue esta práctica. No se requiere credencial alguna. El sol no cobra, simplemente aparece, todos los días, para todos, todo el tiempo. Pero casi nadie aparece de regreso. Estamos tan condicionados a buscar respuestas en libros, gurús y cursos, que olvidamos aquello que siempre ha estado ahí, sobre nuestra cabeza. La luz que da vida, la energía que organiza, el maestro silencioso que no deja de enseñar, y todo lo que exige es presencia. ¿Estás listo para este tipo de compromiso? Porque no se trata de creer, se trata de experimentar, de salir allá afuera todos los días y colocarte frente al misterio con humildad, no para pedir,
sino para escuchar. ¿Sientes ese llamado? Porque si lo sientes, debes saberlo. No viene de tu mente, viene de tu memoria ancestral, de la parte de ti que nunca olvidó que el amanecer es más que el inicio de un día. Es una contraseña secreta para reconectarte con el código original de la existencia. Fuiste condicionado a pensar que las respuestas siempre están afuera, que lo sagrado es distante, que el despertar exige métodos complejos, secretos ocultos, maestros iluminados, pero quizá la verdad sea mucho más simple y por eso tan poderosa. El universo ya está hablándote, todos los días, a través de la luz. El sol no está ahí solo para iluminar el mundo, está ahí para recordarte quién eres. No cobra, no juzga, no excluye, solo ofrece, de manera constante, la frecuencia que alinea, la energía que organiza, el código que despierta, y tú puedes ignorarlo, posponerlo, dudar, pero el sol seguirá saliendo. La gran pregunta no es si el sol es un ser consciente, la gran pregunta es, ¿estás tú lo suficientemente consciente para reconocer lo que está tratando de decirte? Porque al final, toda transformación comienza con una decisión simple: aparecer, estar ahí, frente al amanecer, con los ojos abiertos, con el alma receptiva. No hay templo más sagrado que ese momento, y no hay iniciación más pura que esa entrega. No necesitas entenderlo todo ahora, ni siquiera necesitas creer cada palabra, pero si algo dentro de ti fue tocado, si un fragmento dormido despertó, entonces el viaje ya comenzó y la luz está esperando. Si llegaste hasta aquí, con el corazón abierto, debes saber que eso ya es algo raro y valioso, porque en un mundo donde todos corren, hacer clic en un video sobre el sol y permanecer hasta el final es un acto de valentía silenciosa, de escucha, de recuerdo. Necesito contarte algo personal. La primera vez que decidí despertar antes del amanecer solo para observar el sol, no esperaba nada, ni transformación, ni visiones, ni paz interior. Pero algo ocurrió. En el silencio de ese momento sentí, por primera vez en años, que el mundo tenía sentido, no por las respuestas, sino por el orden, por la presencia, por la sensación inquebrantable de estar, por fin, en sintonía con algo más grande que yo, pero que también era yo. Eso es lo que deseo para ti. No dogmas, no teorías, sino experiencia viva, porque cuando te alineas con el sol, no te vuelves más espiritual, te vuelves más real.